Bendiciones, familia. Les saluda Héctor Cornejo. Queremos compartir con ustedes el tema La grandeza de lo más pequeño. En Mateo capítulo 13, versículos 31 al 32. Pero antes, adoremos al Señor. Aún antes de hablar, tu voz podía oír. Has sido tan bueno para mí. Antes de respirar, soplaste tu aliento en mí. Has sido tan bueno para mí. Tu amor me envuelve, me sostiene, amor sin condición. Me persigue y deja las 99 y va por mí. No puedo ganarlo ni merecerlo. Tu amor se entregó por mí. Tu amor me envuelve, me sostiene, amor sin condición. Cuando enemigo fui, tu amor luchó por mí. Has sido tan bueno para mí. Cuando indigno fui, pagaste el precio por mí. Has sido tan bueno para mí. Tu amor me envuelve, me sostiene, amor sin condición. Me persigue y deja las 99 y va por mí. No puedo ganarlo ni merecerlo. Tu amor se entregó por mí. Tu amor me envuelve, me sostiene, amor sin condición. No hay sombra que no alumbres, monte que no escales para encontrarme en mí. No hay pared que no derrumbes, cadena que no rompas para encontrarme en mí. No hay sombra que no alumbres, monte que no escales para encontrarme en mí. No hay pared que no derrumbes, cadena que no rompas para encontrarme en mí. Tu amor me envuelve, me sostiene, amor sin condición. Me persigue y deja las 99 y va por mí. No puedo ganarlo ni merecerlo. Tu amor se entregó por mí. Tu amor me envuelve, me sostiene, amor sin condición. Oremos. Señor, te damos gracias por permitirnos sembrar tu palabra a través de este mensaje y por guiarnos con tu Santo Espíritu a cumplir tus propósitos en cada uno de nosotros y reconocer que todo honor y toda gloria solo a ti te pertenecen. Amén. Familia, la parábola de la semilla de mostaza habla de la grandeza destinada al reino. El reino traído por Jesús parece ahora insignificante, pero su grandiosidad se manifestará en la consumación final del tiempo. El reino de Dios no se ha manifestado en su plenitud en el tiempo presente, pero será cuando llegue la consumación de la era por venir. Se dará a conocer a todos. Mientras tanto, cumple su misión
de permear toda la sociedad humana, penetrando el mal y transformando vidas. Esta parábola ofrece esperanza y promete grandes resultados de pequeños comienzos. Jesús intentaba alentar a los primeros discípulos que se confrontaban con desventajas espantosas. Y esta parábola también continúa alentando a los discípulos de hoy en día. Familia, la mayoría de la obra de la iglesia ocurre en circunstancias poco favorables y con una misión que nos parece demasiado grande, con pocos recursos y con una gran oposición. Pero debemos confiar en el que nos dio la misión, porque Él mismo se encargará de que se cumpla. Iglesia, después de un silencio de 400 años entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, aparece Juan el Bautista predicando el arrepentimiento porque el reino de Dios se había acercado en Mateo 3:2. Pero Jesús también, al principio de su ministerio, lo vemos predicando que el reino de Dios se había acercado en Marcos 1:15. Y de igual manera vemos a Jesús dando la misión a los apóstoles de predicar del reino de Dios en Lucas 9:2. O sea, que de un mensaje central de Jesús pasa a ser un tema marginal al enfocar más la enseñanza de la iglesia y muy poco o casi nada del mensaje del reino de Dios, donde permanecemos todos los redimidos por Jesús, con la promesa de que las dificultades, enfermedades o muerte no pueden sacarnos del reino de Dios, y estaremos aquí hasta que venga por nosotros para estar en la plenitud de su reino, donde ya no habrán dificultades, enfermedades ni muerte. De esta manera, Mateo, al comparar el reino con un grano de mostaza, nos da 4 características. La primera característica es que la comparación motiva a descubrir la verdad. La segunda característica es que Dios crea grandezas de pequeños comienzos. La tercera característica es que el más pequeño es el más grande en el reino de los cielos. Y la cuarta característica es que el reino de Dios es el mejor refugio para todos los que acuden a Él. La grandeza de lo más pequeño. Mateo 13, 31 al 32 dice: Otra parábola le refirió diciendo: El reino de los cielos es semejante al grano de mostaza, que un hombre tomó y sembró en su campo, el cual, a la verdad, es la más pequeña de todas las semillas, pero cuando ha crecido, es la mayor de las hortalizas, y se hace árbol, de tal manera que vienen las aves del cielo y hacen nidos en sus ramas. El reino de los cielos es semejante al grano de mostaza, que un hombre tomó y sembró en su campo. A la verdad es la más pequeña de todas las semillas, mas cuando crece es la mayor de las hortalizas, y se hace árbol, y vienen las aves del cielo y hacen nidos en sus ramas. El reino de los cielos es como la levadura, que tomó una mujer y escondió en 3 medidas de harina, hasta que todo quedó leudado. Todo esto habló Jesús por parábolas a la gente, y sin parábolas no les hablaba. Características en la comparación del reino de los cielos con el grano de mostaza. Según Mateo capítulo 13, versículos 31 al 32, dice que la primera característica es que la comparación motiva a descubrir la verdad. La segunda característica es que Dios crea grandezas de pequeños comienzos. La tercera característica es que el más pequeño es el más grande en el reino de los cielos. Y la cuarta característica es que el reino de Dios es el mejor refugio para todos los que acuden a Él. Gloria a Dios. En las parábolas Jesús comparaba algo conocido con algo que no lo era. Así motivaba al oyente a descubrir la verdad. Pero básicamente con las parábolas
Jesús quería enseñar una verdad espiritual donde el tema central es el reino de Dios, ya que vivimos en una edad en que el reino de Dios ya está aquí, pero todavía no está aquí por completo. Pero lo será cuando Jesús regrese por segunda vez. Hasta ese entonces, la iglesia existe para hacer presencia en el mundo como embajadora e instrumento del reino de los cielos, capacitando, adorando y alcanzando al perdido. Un periodista preguntó a un pastor del por qué envían misioneros a lugares que ni ellos mismos conocen y de cómo él sabe que Cristo vendría otra vez. El pastor le dijo: permítame responder primero la segunda pregunta y luego la primera pregunta. Está bien, dijo el periodista. Ahora, por favor, escriba lo siguiente. ¿Está listo? Sí, dijo el periodista. Ok. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin, según Mateo 24:14. Algo más, dijo el periodista. El pastor dijo: nada más. A lo que el periodista dijo: ¿usted quiere decir con esto que cuando el evangelio sea predicado a todas las naciones, vendrá Jesús? Exactamente, dijo el pastor. Ahora entiendo, dijo el periodista, el motivo y la fuerza de predicar el evangelio a todos y a todas las naciones. Es el vivo deseo de que Jesús venga pronto. A lo que el pastor dijo: amigo, usted comprende el mensaje del reino mejor que muchos teólogos. Segunda característica dice que Dios crea grandezas de pequeños comienzos. En Lucas 13:18. Y dijo: ¿a qué es semejante el reino de Dios? ¿Y con qué lo compararé? Compara el reino de Dios con una semilla quien más tarde se hace un árbol. Pero la pregunta es: ¿por qué Jesús la llama árbol al arbusto de mostaza, que no crece más de 12 pies? ¿No sería mejor comparar el reino de los cielos con un roble? Quizás la mejor respuesta se encuentre en la iglesia, de cómo se ha desarrollado a través de los siglos. La iglesia es muy diferente a la de sus comienzos. Hoy en día vemos la iglesia extendiéndose a todas las naciones de este planeta y con grandes edificios. Y en ocasiones la vemos ejerciendo gran poder en medio de las diferentes autoridades de una ciudad. Pero la mayor parte de la iglesia se manifiesta en las maneras más modestas, más como un árbol de mostaza que un árbol de cedro. Quizás la lección del arbusto de mostaza es que los cristianos deben vivir esperando y sabiendo que Dios crea grandes cosas de pequeños comienzos. La tercera característica dice que el más pequeño es el más grande en el reino de los cielos. Daniel 2:44 dice que: y en los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido, ni será él dejado a otro pueblo. Desmenuzará y consumirá a todos estos reinos, pero él permanecerá para siempre. Gloria a Dios. El reino de Dios jamás será destruido. Y si le inquietan los rumores de guerras, de depresiones económicas mundiales, plagas o de la prosperidad de los líderes corruptos, recuerde que Dios, y no los líderes del mundo, es quien decide el desarrollo de la historia. Bajo la protección de Dios, el reino de Dios es indestructible. Todos los que creen en Dios son ciudadanos de su reino y están seguros en él. Como aquel astronauta que al final de dar una conferencia sobre la inmensidad del universo, una persona del auditorio le preguntó si cree que Dios, después de crear el universo y con la complejidad del mismo, tiene tiempo para preocuparse de nosotros. A lo que el profesor le respondió que eso dependía
de cuán grande sea el Dios que Él tiene en su mente. Porque si el planeta Tierra en el universo es como un grano de polvo, imagínese los diminutos que somos los que vivimos en este grano de este polvo. Y lo impotentes que somos en esta enorme y asombrosa creación de Dios. Por eso es que le puedo asegurar y decir con certeza, es que el amor de Dios es tan grande como su poder. Amén. La cuarta característica dice que el reino de Dios es el mejor refugio para todos los que acuden a él. Ezequiel 17:23 dice que en el monte alto de Israel lo plantaré, y alzará ramas, y dará fruto, y se hará magnífico cedro, y habitarán debajo de él todas las aves de toda especie, a la sombra de sus ramas habitarán. Familia, no solo en el Nuevo Testamento vemos al Señor enseñando con parábolas. En el Antiguo Testamento también lo hace. Y aquí vemos a Ezequiel presentándonos a Dios como el sembrador plantando el tallo de un magnífico roble en el monte más alto, donde las aves habitarán debajo de él a la sombra de sus ramas. Al igual que la parábola de la semilla de mostaza, ambas nos hablan del inicio del reino de Dios que empezó con la aparición de Jesucristo y tendrá su apogeo cuando Él regrese para reinar en Sión, y luego sobre toda la tierra, y habitarán debajo de Él todos los redimidos de Jesús. Iglesia, el hablar del reino de Dios es hablar de confianza y no de temor, porque la confianza y el temor son opuestos e incompatibles, y mientras aprendamos a permanecer en Él, también aprenderemos a ver que todo lo que pasa a nuestro derredor, Dios tiene el control. Y si muchas de las veces no entendemos lo que vemos u oímos, tampoco cuestionemos. Más bien es el tiempo de pedir fortaleza a Dios para avanzar por medio de lo que no entendemos. Como lo dijo Job, tendrás confianza porque hay esperanza. Mirarás alrededor y dormirás seguro. Gloria a Dios. Familia, la parábola de la semilla de mostaza habla de la grandeza destinada al reino. Y Jesús usa esta imagen para hablarnos del reino de Dios, donde el inicio pequeño y apenas perceptible en la actividad de Jesús se convertiría por la fuerza de su vitalidad interior en una gran realidad difundida al mundo entero. El reino de Dios no se ha manifestado en su plenitud en el presente, pero será cuando llegue la consumación en la era por venir que se dará a conocer a todos. Mientras tanto, cumple su misión de permear toda la sociedad humana, penetrando el mal y transformando vidas. Quizás la mejor respuesta se encuentra en la iglesia, de cómo se ha desarrollado a través de los siglos, o de nosotros, en que el conocimiento de la palabra no es el mismo a cuando dimos nuestros primeros pasos en el cristianismo. Pero también, e intrínsecamente esta parábola, nos habla de la perseverancia, porque cuando vemos a una persona exitosa, algunos se preguntan qué habrá hecho para llegar hasta ahí. Pero si indagamos sobre su vida, encontraremos un factor en esta persona, y es la perseverancia. Lo que usted puede lograr si se propone con determinación y con el favor de Dios vencer los obstáculos que se te presenten en el camino. Cuando Jesús inició su ministerio, pocos le seguían y pocos le creían. Pero su perseverancia hizo que su ministerio creciera. Le permitió enfrentarse al dolor de la indiferencia del hombre, más que el dolor de la cruz. Venció a la muerte y está esperando regresar por su iglesia. Familia, la perseverancia es la constancia del reino de Dios. Por ende, esta constante también debe ser la nuestra, porque esta es quien muestra a quien confesó de boca y no de corazón. Muestra a quien verdaderamente ha nacido de nuevo y a quien se abraza a la esperanza y dobla sus rodillas a Dios y no a los problemas.
Familia, el reino de Dios es una constante de cosas nuevas. Marca el principio de una nueva vida, libre, restaurada y perdonado. El reino de Dios es un lugar donde las bendiciones no están basadas en las circunstancias, sino en la seguridad de la palabra de Dios. Amén. Un abrazo, familia. Oremos. Gracias, Señor, por sembrar en nosotros la semilla de tu palabra y por ayudarnos a dar frutos en tu reino. También te damos gracias por los cambios que has hecho en nuestra vida para llegar a ser lo que en un inicio lo veíamos lejano. Gracias porque el reino se ha hecho una realidad presente en Jesucristo y su iglesia. Y nosotros como ciudadanos del reino, con el compromiso de perseverar en tus promesas y predicar tu palabra. Padre, ayuda al apartado y a quien quiera pertenecer a tu reino. Te lo pido en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.